Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo de las telecomunicaciones en España. Vamos a explorar un terreno bastante delicado. Hola. Sí, un tema complejo, sin duda. Exacto. Ese punto donde choca nuestro derecho a la privacidad, al secreto de las comunicaciones, con las obligaciones que tienen las empresas que nos dan Internet, teléfono. Hablamos de interceptaciones ordenadas por jueces, de protección de datos, un lío importante, ¿eh? Pues sí, tenemos aquí unos extractos de la normativa clave. Telecomunicaciones, derechos, secreto e intercepción judicial, que nos van a guiar un poco. Vale. La idea hoy es intentar entender cómo se protege nuestra privacidad digital y, sobre todo, cuándo, cómo y por qué las autoridades podrían pedir acceso a nuestras conversaciones, a nuestros datos. Porque de entrada ya se ve una tensión ahí, ¿verdad? La ley dice, secreto de las comunicaciones garantizado. Pero ojo, al mismo tiempo les dice a los operadores, preparaos para facilitar interceptaciones si lo pide un juez. Justo. Vale, pues vamos a ver cómo se intenta encajar esto, Mm. cómo se gestiona. Es que precisamente esa tensión es lo que lo hace, bueno, tan interesante y tan necesario de regular bien. La normativa intenta poner orden en algo que es vital hoy en día. No solo dice tienes este derecho, sino que baja al detalle, a los procedimientos técnicos, al tipo exacto de información que se puede pedir. Se nota que es un tema sensible, ¿eh? Cualquier intervención en lo privado tiene que estar muy, muy acotada. Totalmente. Y antes de ir a lo más, digamos, de película, lo de las interceptaciones, hay un principio básico que pone la primera piedra. La ley empieza prohibiendo la discriminación. ¿Esto qué quiere decir para nosotros los usuarios? Pues básicamente significa que un operador no puede tratarte diferente por ser de un país u otro, o por vivir en un sitio u otro, o tener tu empresa en un sitio u otro. Al menos no para acceder a los servicios de comunicaciones que ofrecen al público en general. Busca, pues, una igualdad de base. Vale. Solo admite diferencias si hay una razón objetiva, como, no sé, una limitación técnica real o que los costes sean demostrablemente diferentes, pero no por quién eres o de dónde vienes. Es el punto de partida. Entendido. Una base de igualdad. Y sobre esa base, el gran pilar, el secreto de las comunicaciones. Aquí la ley es tajante, ¿no? No es una sugerencia para los operadores. No, para nada. Es una obligación legal directa, muy clara. Los que te dan la red, el acceso a Internet, las llamadas, tienen el deber de garantizar ese secreto. Y no vale solo con decirlo. No, claro. Deben tomar medidas técnicas para asegurarlo. Es el reflejo de un derecho fundamental que tenemos, recogido en la Constitución, pero adoptado a la era digital. Es, digamos, la regla general. Pero, como suele pasar, toda regla tiene su excepción. Y aquí llegamos al meollo, ¿no? La interceptación judicial. Ajá. A pesar de ese deber de secreto, los mismos operadores tienen que estar preparados para hacer justo lo contrario si un juez llama a la puerta. Ahí está el quid de la cuestión. La autorización judicial. Sin una orden de un juez que esté bien motivada, que sea específica, no se puede tocar legalmente el contenido de las comunicaciones. Es el freno indispensable a ese derecho al secreto. Un contrapeso necesario, imagino. Sí, la ley lo ve como una herramienta para investigar delitos graves, pero siempre, siempre bajo un control judicial muy estricto. No vale de cualquier manera. Y por lo que veo en la normativa, el alcance de esa orden de un juez puede ser bastante amplio. No es solo pinchar una llamada y escucharla mientras pasa. No, va más allá. La interceptación puede afectar a cualquier comunicación que salga o que llegue a un punto concreto de la red. O sea, un dispositivo, una conexión identificada en la orden. Y ojo, esto incluye comunicaciones que quizá no son en tiempo real. ¿Así? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, cosas destinadas a almacenarse, como un mensaje en el buzón de voz o ciertos tipos de mensajería. Incluso prevé situaciones como interceptar desde un sitio público si se conoce el móvil, y se dan datos de dónde y cuándo. Intenta cubrir las distintas formas de comunicarnos hoy. Vale. Entonces, si un juez da luz verde, ¿qué información le pueden pedir al operador? Porque parece que no es solo el contenido, ¿verdad? ¿Van mucho más allá? Muchísimo más allá. La lista de lo que llaman datos asociados o metadatos es enorme. Siempre que el operador los tenga, por el tipo de servicio que da, claro. Hablamos de identificar quién participa, o sea, la persona interceptada y con quién habla. ¿Qué servicios usa? Llamada, SMS, datos, lo que sea. Ajá. La dirección. ¿Quién llama a quién? Si se respondió la llamada. ¿Por qué acabó? Marcas de tiempo súper precisas de cuándo pasó todo. O sea, no solo qué se dijo,
que a veces ni siquiera eso es lo principal, sino quién, cuándo, cómo y dónde, porque la localización también entra, ¿no? Correcto. La localización es otro punto clave. Piden la ubicación del origen y del destino de la comunicación. Y si es un móvil, piden que sea lo más exacta posible. Incluso con detalles técnicos como qué antena usó, dónde está esa antena. Madre mía. Piensa en la imagen que se puede construir con todo eso. ¿Con quién hablas? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Cuánto rato? Aunque no sepan la conversación, la cantidad de metadatos puede ser, súper reveladora. Ya me imagino. ¿Y si somos clientes directos de ese operador? ¿Pueden pedir todavía más cosas nuestras? Pues sí, si una de las partes de la comunicación es cliente del operador interceptado, este tiene que facilitar, si los tiene, datos para identificarle mejor, como el nombre completo o la razón social, el domicilio, y según el servicio, pues el número de teléfono claro, el identificador del móvil, el IME, la cuenta del proveedor de Internet o la dirección de email asociada. Vaya. Si unes todas las piezas, pues ves que una orden judicial bien hecha permite a las autoridades pintar un retrato muy detallado de la vida digital de alguien y con quien se relaciona. Es un nivel de detalle impresionante, la verdad. Y parece que hay incluso un paso antes de que empiecen a grabar o a recoger datos, una comprobación previa. Así es. Antes de ejecutar la intercepción como tal, el operador tiene que informar al agente que lleva la investigación, al agente facultado, sobre qué servicios usa exactamente la persona investigada, qué tipo de conexión tiene. Y, muy importante, si el operador tiene datos como el DNI, el NIE, pasaporte o el NIF, si es una empresa, también tiene que darlos. Ah, vale. Es como una verificación para asegurarse de que la orden va dirigida a la persona correcta y con los medios técnicos que tocan. Claro, y todo esto quiere decir que los operadores no pueden encogerse de hombros y decir, uy, no estamos preparados para esto. Tienen que tener sistemas listos. Exacto. La ley les obliga a tener preparadas lo que llaman interfaces de intercepción. Interfaces de interceptación. Suena técnico. Lo es. Son, digamos, puntos de conexión seguros y estándar, por donde tienen que poder enviar las comunicaciones interceptadas y todos esos metadatos a los centros que digan las autoridades. Y no de cualquier forma, siguiendo unos formatos técnicos que dicta el Ministerio. Vamos, que es una obligación técnica que requiere inversión por parte de ellos. Y aquí viene una pregunta clave hoy en día, con tanta preocupación por la privacidad. ¿Qué pasa si el operador cifra las comunicaciones para protegerlas o las comprime? ¿Eso para la interceptación? Muy buena pregunta. Es un punto fundamental y que genera debate, claro. La normativa lo dice directamente. Si el operador usa cifrado, compresión o cualquier codificación en las comunicaciones que se van a interceptar, Sí. tiene la obligación de entregarlas sin esos efectos, quitados, pero con una condición importante, siempre que ese proceso sea técnicamente reversible por el propio operador. Ah, o sea, si ellos lo cifraron y ellos pueden descifrarlo. Exacto. Y además, la calidad de lo que entregan no puede ser peor que la que recibe el destinatario final. Entiendo. O sea que la seguridad que el operador pone en su red para proteger la comunicación normal no le sirve de escudo frente a un juez, si ellos mismos tienen la llave para quitar esa protección. Justo eso. Y claro, esto plantea una cuestión importante, ¿no? Es el tira de floja constante entre la seguridad y la privacidad que pedimos los usuarios y que los operadores usan como argumento comercial a veces, y la capacidad del Estado para acceder a la información cuando investiga delitos. Claro. Si el cifrado es de extremo a extremo y el operador no tiene las claves, como pasa en algunas apps de mensajería muy conocidas, pues ahí esta obligación de revertir el cifrado no se podría cumplir. Ya. Pero si el cifrado lo pone el operador en su red y él puede quitarlo, está obligado a hacerlo si se lo pide el juez. Es un matiz técnico, pero con unas implicaciones enormes para la privacidad y para las investigaciones. Entendido ese equilibrio, o esa tensión más bien. Pero antes has mencionado que no todas las interceptaciones son para investigar delitos, que hay otro tipo de escucha técnica. Correcto. Existe lo que podríamos llamar interceptación técnica administrativa. La hacen los servicios técnicos de la Administración, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y las razones son muy distintas. Sobre todo, gestionar el uso del espectro radioeléctrico, las frecuencias por donde va la radio, la tele, los móviles, o para encontrar interferencias que estén fastidiando a otros servicios. Vale. ¿Y cuál es la gran diferencia con la interceptación de un juez? Aparte del motivo, claro. La diferencia principal es a qué se dirige y con qué fin. Esta interceptación técnica va por las señales de radio, las ondas en sí. No busca una comunicación concreta dirigida a alguien, al menos no a propósito. Y se hace con muchas cautelas para proteger la privacidad.
Los sistemas tienen que intentar no captar contenidos. Si pillan algo por accidente, tienen que guardarlo bajo llave o destruirlo enseguida. Y está prohibidísimo contarlo. La norma insiste mucho en que esto respeta el secreto de las comunicaciones y que, si quisieran el contenido de una charla específica, haría falta igualmente la orden del juez. Es una herramienta para gestionar la red, no para investigar a personas. Entendido. Una cosa es gestionar las ondas y otra escuchar conversaciones. Vale, pues ya hemos cubierto el acceso ordenado por un juez y el técnico para gestionar el espectro. Cambiemos un poco el chip. Venga. ¿Qué pasa cuando la seguridad falla? Cuando nuestros datos personales que tienen los operadores quedan expuestos. Hablemos de las brechas de seguridad, las violaciones de datos. Otro capítulo clave en la normativa. Porque la seguridad al 100% pues no existe. Primero, hay una medida antes de que pase nada. Si un operador ve un riesgo concreto y serio de que la seguridad de su red o servicio pueda fallar, tiene que avisar a sus clientes. Antes de que ocurra. Sí, decirles cuál es el riesgo y qué pueden hacer ellos para protegerse, incluso si esas medidas les cuestan dinero. Es una alerta temprana, digamos. Vale, eso está bien. Pero si la brecha ya ha ocurrido, si ya han entrado, ya han afectado datos personales, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo es bastante claro, sí. Tiene varios pasos obligatorios para los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que se ofrecen al público. Primero, notificar esa violación de datos a la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, que es la que vigila esto. Y tienen que hacerlo sin dilación indebida. O sea, rápido. Vale. A la AEPD primero. Y a nosotros, los afectados. También, si esa brecha puede afectar negativamente a nuestra intimidad o a nuestros datos, tienen que notificárnoslo directamente a nosotros, a los afectados, igualmente sin retrasos injustificados. Siempre. Siempre hay que avisar a los afectados. Me imagino que eso puede generar bastante alarma, ¿no? ¿No hay casos en que se lo puedan ahorrar? Sí, hay una excepción importante. El operador puede evitar tener que notificar a cada persona afectada si le demuestra a la EPD que tenía puestas medidas de protección tecnológica adecuadas antes de la brecha. ¿Cómo cuáles? El ejemplo que pone la ley es usar técnicas que hagan que los datos sean incomprensibles para quien no esté autorizado. Vamos, un cifrado fuerte. Si te roban datos pero están bien cifrados y no tienen la clave, el riesgo real para ti es mucho menor. En ese caso, la EPD puede considerar que no hace falta la notificación individual. Tiene lógica. Pero, ¿y si el operador piensa que no hace falta avisar, pero la EPD opina lo contrario? La EPD manda. Si el operador no ha avisado a los afectados, la EPD lo mira y si cree que la brecha sí puede tener consecuencias negativas importantes, puede exigirle al operador que avise. Actúa como protectora de nuestros derechos en esto. Vale. ¿Y qué tienen que decir esas notificaciones para que sirvan de algo? La notificación al usuario tiene que ser clara, sencilla. Como mínimo tiene que explicar qué ha pasado, qué tipo de datos se han visto afectados, dónde podemos pedir más información y darnos recomendaciones. ¿Recomendaciones como? Pues, ¿qué podemos hacer para reducir los daños? Cambia contraseñas, vigila tus cuentas del banco, cosas así. La notificación a la EPD, en cambio, es más técnica. Tiene que incluir también qué consecuencias ha tenido la brecha y qué medidas ha tomado o va a tomar el operador para arreglarlo y que no vuelva a pasar. Y para que la AEPD pueda comprobar que todo esto se hace bien y pueda investigar si hace falta, los operadores tienen que apuntarlo todo. Exacto. Tienen que llevar un inventario detallado de todas las violaciones de datos personales que tengan. ¿Qué pasó? ¿Qué efectos tuvo? ¿Qué se hizo para corregirlo? Es una herramienta clave para que la AEPD supervise. La propia ley define qué es una violación de datos personales aquí. Cualquier fallo de seguridad que cause destrucción, pérdida, cambio, que se revelen o que alguien acceda sin permiso a datos personales que el operador transmite, guarda o trata. Cubre muchos tipos de incidentes. Antes hemos hablado del cifrado por el tema de la interceptación, pero la ley también lo reconoce más en general como una herramienta buena para la seguridad, ¿no? Sí, hay un artículo específico que dice explícitamente que cualquier información que viaje por redes de comunicaciones electrónicas se puede proteger con cifrado, y lo define como un instrumento de seguridad de la información. Es un reconocimiento importante. Valida que los usuarios y los servicios usemos estas herramientas para proteger la confidencialidad y la integridad de lo que comunicamos. O sea que la ley ve bien el cifrado, lo apoya como algo positivo para la seguridad en general.
aunque luego ponga esa excepción para la interceptación judicial si el operador puede quitarlo. Justo eso. Reconoce su valor, pero lo supedita a las obligaciones legales en casos muy concretos y siempre con un juez por medio. Es otro ejemplo de ese equilibrio o esa tensión constante que estamos viendo todo el rato. Y ya para ir cerrando un poco el círculo, la normativa no solo se preocupa por la seguridad de nuestros datos personales, sino también por la seguridad de las propias redes y servicios, que funcionen bien, que sean robustas. Así es. Hay otra obligación para los operadores: notificar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital si tienen un incidente de seguridad, que no tiene por qué ser una brecha de datos personales, que haya tenido un impacto significativo. ¿Un impacto significativo en qué? En el funcionamiento de sus redes o en cómo dan sus servicios. Impacto significativo suena un poco a interpretación, ¿no? ¿Cómo se mide si un apagón de red o un ciberataque ha sido significativo? Bueno, Meralé da algunas pistas para valorarlo, aunque siempre quedará un margen, claro. Hay que mirar cosas como a cuánta gente ha afectado, cuánto tiempo ha durado el problema, qué zona geográfica ha cubierto, también hasta qué punto se ha cortado o ha empeorado el servicio y qué impacto ha tenido en la economía o en la sociedad. Piensa en servicios esenciales, en empresas que dependen de estar conectadas. Es una valoración global del trastorno que ha causado. Entiendo. Y de nuevo, como pasaba con las brechas, también hay obligación de avisar a los usuarios si se ve venir una amenaza gorda. Correcto, de forma parecida. Si hay una amenaza concreta y seria de un incidente de seguridad, imagínate, que se detecta un agujero de seguridad grave o una campaña de ataques que va a empezar ya. Los operadores tienen que informar a los usuarios que podrían verse afectados, tienen que explicarles la amenaza y qué pueden hacer ellos para protegerse o para que les afecte menos. Es como una llamada a que todos seamos responsables de la seguridad, no solo los operadores. Bien, pues creo que hemos dado una buena vuelta, ¿eh? Desde el secreto como principio hasta las excepciones con orden judicial, pasando por qué hacer si nos roban los datos y cómo asegurar que las redes funcionen. Sí, un recorrido completo. Hemos visto cómo esta legislación intenta dibujar líneas, a veces muy finas, en nuestro mundo digital. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué significa en conjunto? Pues yo creo que significa que nuestras comunicaciones electrónicas, que son ya como una extensión de nuestra vida, ¿no?, operan dentro de un marco legal muy detallado. Un marco que es consciente de lo importantes que son, que busca proteger la privacidad como norma general, pero que también crea mecanismos para que el Estado pueda intervenir. Pero bajo condiciones muy estrictas. Muy estrictas, sí. Principalmente con la autorización de un juez y para fines legítimos como investigar delitos graves. Queda muy claro el nivel de detalle que se exige, tanto en los datos que se pueden pedir en una interceptación como en los pasos a seguir si hay un incidente de seguridad. El detalle es tremendo, la verdad, sobre todo en la parte de la intercepción. La cantidad de información que se puede llegar a saber legalmente sobre lo que hacemos y con quién hablamos online es enorme. Sí, sí. Y los protocolos para las brechas de datos, también muy específicos. Nada de improvisar. Sin duda. La normativa refleja los entrailes que son estas tecnologías y busca regular las dos caras de la moneda, cómo protegerlas y cómo supervisarlas cuando es necesario. Y se ve cómo la tecnología, como por ejemplo el cifrado de extremo a extremo, que el operador no controla, pues va por delante a veces. Y la ley intenta adaptarse, generando esa tensión continua entre privacidad y acceso legal, que seguro que va a seguir evolucionando y dando mucho que hablar. Totalmente. Y ya para terminar, lanzo una reflexión al aire. Sabiendo hasta qué punto se puede llegar a acceder a nuestras comunicaciones y metadatos con una orden judicial, incluso siendo totalmente legal y justificado, Ajá. ¿de qué manera la simple posibilidad de que esa vigilancia exista podría estar influyendo, quizá sin darnos cuenta, en cómo nos expresamos, o en qué herramientas usamos, o incluso en qué temas nos sentimos cómodos hablando en digital? Es una buena pregunta, ¿sí? Algo sobre lo que darle una vuelta. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.